Estudiantes de segundo año de bachillerato, tengan todos muy buenas tardes. Nos encontramos en la materia de emprendimiento y gestión. Estamos empezando con la unidad 6 y el tema que vamos a discernir en esta unidad principalmente tratará sobre los datos agrupados. Lo que se va a hacer referencia es en base a la cantidad de datos que nosotros podemos obtener en una determinada encuesta. Hasta el momento hemos hecho referencia a números repetidos, cerrados, que son de fácil descripción en una tabla de frecuencias para datos individuales. Sin embargo, ustedes saben que cuando nosotros realizamos una encuesta no siempre podemos obtener ni datos enteros ni tampoco los mismos datos todo el tiempo. Existen encuestas donde la cantidad de datos que obtenemos de parte de las personas, de los clientes en un emprendimiento, son demasiadas. Y en este caso nosotros tenemos que tratar con datos agrupados. Esto se va a entender mejor cuando se realice el ejercicio. Lo primero que tenemos que entender son la diferencia que existe en las tablas de frecuencias con datos agrupados. Cuando los valores de la variable son muchos, conviene agrupar los datos en intervalos o clases, así se va a llamar, para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Para construir una tabla de frecuencias con datos agrupados, primero se va a trabajar en base a conocer los intervalos o el número de intervalos. Después, en la siguiente clase, analizaremos una tabla de frecuencias desconociendo estos intervalos. Bien, en este primer caso se debe determinar la frecuencia absoluta. Ustedes saben que la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite la misma respuesta, pero esta vez será lo que sea correspondiente a cada intervalo, contando la cantidad de datos cuyo valor está entre los extremos del intervalo. Luego se calculan las frecuencias relativas y acumuladas. Si es pertinente, esto se realiza de la misma forma que hacíamos normalmente para los datos individuales. Para poder comprender mejor, vamos a definir primero qué es un intervalo de clase. Un intervalo es necesario para poder agrupar aquellos datos que son muchos y no pueden escribirse de forma vertical uno por uno. Por ejemplo, en este caso se han encuestado a 100 estudiantes, pero cada uno ha dado una respuesta diferente. Sí, muy pocos son aquellos que se repiten. Nos tocaría escribir los números del 60 al 74 que están esclarecidos en la clase X, de lo que corresponde a 14 números hacia abajo, y eso hace muy extensa una tabla y a la vez esto va a ser más difícil de poder analizarla. Entonces, aquí en este caso ya está esclarecido cuál es el intervalo. Ya nos pusieron a nosotros el intervalo aquí y nosotros solamente deberíamos contar la frecuencia que corresponde a estos intervalos. Ya se va a ver un ejercicio completo para que se entienda mucho mejor. En este caso, nuestro intervalo empieza en 60 y como ustedes pueden notar, se maneja un ancho del intervalo, es decir, que tiene un intervalo de clase. ¿Cómo se saca este intervalo de clase? Cuando son números pequeños es fácil observar, aquí el ancho es de 2, es decir, que cada límite inferior y cada límite superior va a ir de 2 en 2, 60 a 62, de 63 a 65, 66 a 68, 69 a 71, 72 a 74. Estos intervalos también debemos aprender a realizarlos, pero con un ejercicio que vaya desde el inicio. En este caso es más para establecerles cómo funciona este intervalo y la frecuencia de la misma. ¿Qué significa la frecuencia? ¿Cuántas personas entran dentro de este intervalo en sus respuestas? Por ejemplo, en esta frecuencia de este ejercicio número 1, 42 estudiantes han contestado que su estatura está entre 66
y 68. El número de clases significa cuántos intervalos tienen. Tenemos 5 intervalos. En cada clase podemos observar que el primer número se considera el intervalo inferior y el segundo número es el límite superior. En la mayor parte de ejercicios no se van a conocer los intervalos, entonces se pueden determinar de la siguiente manera. Debemos recordar que los intervalos de clases se emplean solo si las variables tienen un número muy grande de valores o si la variable es continua, es decir, que no era un número exacto. Primero debemos buscar el valor máximo de la variable y el valor mínimo. Con esto se va a determinar lo que se llama el rango. Después se divide el rango en la cantidad de intervalos que se desea tener. También puede ser en la cantidad de intervalos que nos piden realizar en el ejercicio. Generalmente suelen ser de 5 intervalos, 7, 9, pues no tiene sentido hacer demasiados intervalos porque nos perjudica para poder interpretar los datos. Ahora, esto nos permite obtener la amplitud o el tamaño de cada intervalo. Comenzando por el mínimo valor de la variable, este será el valor que se considere el extremo inferior del primer intervalo. Se suma a esto la amplitud para obtener el extremo superior y así sucesivamente. A pesar de que es un poco enredado en parte teórica, en el ejercicio es mucho más fácil poder observar toda esta explicación. Veamos. El ejercicio número 2. En una encuesta realizada a 50 personas sobre la esperanza de vida en su provincia, hemos tenido las siguientes respuestas. Como ustedes pueden observar, los números son bastante amplios, no se repiten todos realmente, y sobre todo la orden. Nos pide calcular el rango, encontrar el tamaño o anchura del intervalo clase, y nos da la condición de que se desea realizar 10 clases o 10 intervalos de clase. Y finalmente nos pide elaborar una tabla de frecuencias que contengan la variable, la frecuencia, la marca de clase y el total de las frecuencias. La primera indicación nos decía que busquemos entre todos los datos que nos han dado, bueno, en este caso están ordenados, si no, nuestro primer trabajo sería ordenar los datos de menor a mayor. Después, observar cuál es el dato, la respuesta menor y cuál es la respuesta mayor. Esto nos permite utilizar la fórmula para sacar el rango de los intervalos.